Y él lo quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oí lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero que cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Amén. Así vamos a orar, así de pie. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu misericordia y por tu fidelidad y por tu favor y por tu amor. Hoy estamos delante de ti, Señor, reconociendo que no solo de pan vivimos, Señor, que no solo de la comida y del alimento que consumimos, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tu boca había dicho que vivamos hoy 9 de diciembre de 2018 y por eso estamos vivos. Pero queremos hoy no solamente vivir, sino que tu palabra, Señor, hoy nos dé el consejo que necesitamos. Abrimos el corazón, el alma, el espíritu, Dios, y te pedimos que por favor hoy nos des conforme a nuestra necesidad la instrucción divina. Hoy, Señor, preparamos el corazón, el alma, el espíritu para ser humildes, obedientes y sensibles a tu voz. Y te damos muchas gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Pueden sentarse. Seguimos con el tema de la fidelidad. Y hemos leído una parábola que usted muy bien sabe lo que es una parábola. Es una historia de la vida secular o de la vida cotidiana con una aplicación espiritual, con una aplicación del reino de Dios. Y en esta historia aparecen dos personajes. La Biblia los determina como una viuda y un juez injusto. Pero la Escritura dice en el versículo 1, habla de una palabra clave que es la palabra sobre la cual gira el escenario o una frase del escenario de este mensaje. El Señor Jesús dijo, también le refirió una parábola acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Una frase muy contundente porque tiene tres componentes importantes que nosotros vamos a estudiar en esta mañana. Porque siempre hemos hablado de la viuda y del juez injusto, pero vamos a ver el trasfondo de esta parábola, sobre todo aplicándola a lo que es el principio de la fidelidad. Amén. Hemos hablado que es un tiempo difícil. Realmente yo les confieso que diciembre es el mes más difícil para la iglesia cristiana, el mes más complicado, más complejo. Porque en diciembre muchas personas se aíslan, se alejan de las congregaciones. Mucha gente se va y no regresa, no retorna. Muchas personas se distraen, se enredan. Y yo creo que es importante que nosotros hoy aprendamos acerca de esta mujer viuda. Porque viudas en la Biblia hay muchas. Y por lo general las viudas eran unas personas vulnerables, personas muy necesitadas, que tenían una cierta consideración de parte de Dios para con ellas. Las viudas y los huérfanos eran personas sobre las cuales Dios legisló en la parte veterotestamentaria para no dejarlos desprotegidos. De hecho, Santiago dice que la verdadera religión es precisamente visitar a las viudas y a los huérfanos en su tribulación y guardarse sin mancha del mundo. Es decir, que hay una relación muy intrínseca, muy íntima entre lo que es la viuda, el huérfano, acerca del mensaje de Dios. Recuerde muy bien que el profeta Elías visitó una viuda en Sarepta de Sidón. Usted recuerda que al profeta Elías se le secó el arroyo, del Señor lo mandó al desierto y lo sustentó
con agua que brotaba de un arroyo y con unos cuervos que por la tarde le llamaban pan y carne. Pero cuando esa agua se secó, el arroyo se secó y los cuervos se les perdió el camino, se los olvidó el camino, dice la escritura que los envió a una viuda en Sarepta de Sidón para que lo sustentara. Es decir, que el Señor Jesús siempre nos colocó a personas vulnerables, desprotegidas, personas desamparadas como ejemplo de fidelidad. ¿Sabe por qué? Porque yo creo que la mayoría de nosotros somos personas protegidas, amparadas y con cierto grado de estabilidad y consideración. Pero una viuda en el Antiguo Testamento, una viuda y un huérfano en su defecto, eran personas con una alta incidencia en necesidades. Dice la escritura en el versículo 1 que Jesús habló sobre una parábola que tenía mucho que ver, mire lo que dice, sobre la necesidad. Necesidad. Es la primera palabra clave que hace parte de esta frase sensible de hoy, porque nos muestra sobre una necesidad. ¿Qué es una necesidad para el ser humano? Todos tenemos necesidades, ¿verdad? Las personas dicen que tenemos necesidades primarias o básicas, como lo es la alimentación, ¿verdad? ¿Qué más? La vivienda, dormir, ¿verdad? Ir al baño, hacer del cuerpo. Son necesidades básicas, indispensables, vitales para el ser humano. Y hay unas necesidades complementarias o sustitutivas que el hombre tiene. Pero dentro de esas necesidades, el Señor estableció que hay una necesidad muy, muy indispensable en la vida del creyente, en la vida del hombre que desea o que anhela ser fiel a Dios. Amén. ¿Cuántos quieren ser fieles a Dios? Yo creo que ninguno de aquí se quiere perder, ni se quiere quedar cuando suene la trompeta, ¿verdad? Ni tampoco quiere después, como dijo el apóstol Pablo, de ser heraldo de muchos, ser sacrificado. Yo creo que todos en el fondo tenemos la fe, la confianza, la esperanza de un día estar en la presencia de Dios, vestido de vestiduras blancas y alabando su nombre por los siglos de los siglos. Amén. Creo que ese es nuestro mayor deseo. Amén. Pero el Señor Jesús, hablando de esta parábola, toca la fibra de nuestro corazón, debe tocar la fibra de nuestra sensibilidad, porque lo primero que Él asocia con esta historia es la necesidad. Hay una necesidad, dice, sobre la necesidad. Y no está hablando de una necesidad material, de una necesidad económica, de una necesidad física, sino de una necesidad espiritual, una necesidad interior acerca de la que Él se refiere. Hay una importancia en este pasaje porque el Señor utiliza precisamente una persona necesitada secularmente, como una viuda, para mostrarnos una necesidad espiritual. Es decir, que el Señor está tomando a alguien necesitado físicamente para enseñarnos no acerca de una necesidad física o material, sino una necesidad espiritual. Es decir, anteponiendo ante todo de que a pesar de nuestra condición, a pesar de que era una viuda, la lección más importante que ella nos podía dar era espiritual y no material. Amén. Como en el caso de la viuda en el capítulo 21 de Lucas también. El Señor habla de otra viuda y el Señor pone a la viuda, recuerda, como ejemplo de que todas las personas le daban a Dios de lo que les sobraba, de que los religiosos y las personas en el templo se acercaban al arca de las ofrendas y depositaban de todo lo que les sobraba. Y el Señor dice en la Biblia que se fijó en aquella viuda y dijo: esta mujer dio más que todos aquellos, porque dio no de lo que le sobraba, sino dio de su necesidad, es decir, de todo lo que tenía. Amén, iglesia. ¿Alguna vez usted ha dado todo lo que tiene? ¿Ha entregado todo lo que tiene? ¿Se ha quedado sin nada? ¿Ha dado ese salto, ese paso de fe? Pues la Biblia dice que esta mujer lo hizo. Y aquí nos habla la Escritura de que esta mujer nos va a enseñar tres principios importantes para ser fieles. Dios necesita gente fiel, hombres y mujeres fieles.
en su casa, en su reino, en su hogar, en su trabajo y en todas las áreas de su vida. Pero lo primero que debemos aprender es que hay una necesidad en el ser humano. Hay una necesidad interior. Todas las personas la tienen. Lo que sucede es que hay unas personas que no la han identificado. Y lo que sucede es que hay cristianos que ya han reemplazado, han sustituido, porque existen las necesidades sustitutas, es decir, que se pueden sustituir con otras cosas menos importantes. Pero la Escritura habla de que hay una necesidad. ¿Necesidad de qué? Dice la Escritura. Una necesidad de orar. Amén. Necesidad de orar. Pero la oración no solamente tiene que ver, escúcheme, con un requisito indispensable en la vida del cristiano. Yo creo que un cristiano que no ora no es un cristiano. Porque orar es hablar con Dios. Eso es un cliché que todos usamos, ¿verdad? Orar es hablar con Dios. Orar es comunicarnos con Dios. Orar es tener una relación con Dios. Cuando uno tiene una novia o cuando uno tiene una esposa o la esposa, la comunión debe fluir y es lo más normal en la relación de pareja. ¿O no es así? ¿Qué pasa cuando la pareja pelea? Cuando el novio pelea con la novia. O cuando el esposo pelea con la esposa. O cuando el hermano pelea con el hermano. Se ve afectada la comunión, la comunicación. La primera reacción que tiene el hombre cuando discute o cuando disiente con alguien es dejarse de hablar. ¿O no es así? Se deja de hablar. Le quita el habla a la otra persona. O le responde con monosílabos. ¿Sí? No. ¿Verdad? A veces yo estoy molesto con Liliana y no me he dado cuenta. No, estamos molestos y yo no me doy cuenta. Pero cuando yo sé que a ella no le gusta algo o disentimos en algo, es cuando Liliana me responde con monosílabos. Sí, no, no sé. Ahí está. Yo entiendo que pasó algo que fraccionó nuestra comunicación, nuestra comunión. De hecho, el apóstol Pablo dice: airaos, pero no pequéis, que el sol no se ponga sobre nuestro enojo. Es decir, nos está diciendo, antes de que se acabe el día, tienes que procurar reconciliarte con la persona con la cual te airaste. Entonces, lo primero que debemos entender es que la oración, escúcheme, es una necesidad suya. Amén. La oración es una necesidad, es decir, algo indispensable en mi relación y en mi vida como cristiano. Uno de los pasos, uno de los reversazos para que una persona se aparte del Señor, deje su relación en la iglesia, deje su servicio ministerial, es dejar de orar. Pregúntele a alguien que ha dejado de venir a la iglesia, o a alguien que está pecando, o a alguien que está resentido, amargado, y le va a decir que no está orando. Porque cuando tú oras a Dios, todo cambia en tu vida. Porque la necesidad es una oración. La oración es una necesidad. La oración es el gimnasio del alma. En la oración las cosas cambian. Las cosas son transformadas porque estás en comunión con tu Padre Celestial. Amén. Y para yo ser fiel, así como dice que parte fundamental de la estabilidad, de la solidez, de la estructura de un hogar es la comunicación. Eso es importante, que la pareja hable, que los hijos hablen con los padres, que usted se comunique con su jefe, con su patrón. Pero cuando no hay comunicación, las cosas se dañan. Hay tres cosas que matan un matrimonio, que son la comunicación, problemas de comunicación, problemas conyugales o de relaciones íntimas, y el tercero, el dinero. Esos son los tres indicadores que están a la cabeza en la destrucción y en el índice de divorcios a nivel mundial. Pero el primero es la comunicación, la comunión. Cuando yo tengo comunión con mi esposa en mi hogar va a funcionar perfectamente. Pero hay hogares donde la pareja no se habla, donde el marido llega en la noche y la comida y come y prende el noticiero y después prende Yo Me Llamo y se acabó, y a dormir, y no hay una comunicación, no hay una interacción, no hay una socialización entre las partes.
Entonces lo primero que debemos identificar, hermanos, es que la oración es fundamental en todo proceso de fidelización. ¿Sabes qué es fidelización? Es un término moderno de mercadeo. Yo les pongo el ejemplo de Muebles Amar. Muebles Amar tiene un excelente programa de fidelización, sino que lo diga el hermano Helder. Muebles Amar no te suelta, no te deja ir, te atrapa. Vas de generación en generación. Cuando ya está saliendo la deuda, te vuelve y te llama. Y las cartas que te mandan van a nombre tuyo. Tiene el nombre así, Alberto. Querido Alberto. Y te dan una tarjeta y que cliente de oro. Imagínate cuando esa cliente de oro, te sientes importante, ¿verdad? Te sientes atrapado. Fidelización, término moderno de administración y mercadeo. Es decir, vente conmigo, no mires para donde más nadie. Lo mismo hace Almacenes Éxito. Lo mismo hace la tarjeta olímpica. Todos quieren que tú le seas fiel, que no compres en ninguna parte. En todas partes donde usted se meta, hay procesos de fidelización para que usted sea fiel a determinada empresa o a determinado negocio. Amén, iglesia. El hombre quiere crear fidelización. Es decir, te casas conmigo y no compras en otro supermercado. Yo como compro en la Olímpica todos los miércoles, me mandan un correo con todas las promociones y las ofertas. Y me dicen hasta qué hora, me dicen todo. Ahora hay madrugón, ahora hay trasnochón, todas esas cosas, porque el mercadeo, el comercio trata de fidelizar a los clientes, es decir, que se casen. Pero ¿cómo se logra un proceso de fidelización? Con una excelente comunicación. Entonces lo primero que debemos entender es que la fidelidad necesita comunicación. La necesidad de orar, dice la Biblia, la necesidad de orar, hermanos. Cuando yo no oro es porque realmente he perdido esa fidelidad a Dios. Amén, iglesia. Yo necesito orar, hermanos. Yo no me puedo levantar, salir de la casa, tomar un taxi, tomar una moto, tomar un bus, sin haber hablado con el dueño de la vida, con mi creador, sin haberle puesto todo en las manos de él. No puedo hacer eso. Es imposible que un cristiano sobreviva sin orar. Por eso la Biblia dice que hoy no es una opción orar. Jesús dijo sobre la necesidad de orar, ¿verdad? De orar. Pero ahora viene la segunda parte importante de la frase de fidelización que aparece en el versículo 1. Primero, necesidad de orar. La segunda tiene un adjetivo, dice. La necesidad, un adjetivo de tiempo. La necesidad de orar, ¿qué? Siempre. Es lo segundo. Orar siempre. Ya Jesús fue más allá y no solamente dijo que había que orar. Necesitas oración. Cuando tú ves a alguien en problema, dile, necesitas orar. Vamos a orar. Tómenlo de la mano y vamos a orar porque necesitamos orar. Amén, iglesia. Así como cuando tienes hambre, necesitas comer. Cuando tienes sueño, necesitas dormir. Cuando eres cristiano, necesitas orar. Necesitas hablar con Dios. Un cristiano que no ora no es cristiano. Yo no creo que alguien se case con alguien y nunca hable con él. Imagínense. Nos casamos y no nos hablamos, ni nos vemos ni nos miramos. Y todo este mes yo he tratado de aplicar la cultura hebrea en nuestra enseñanza bíblica. Y es precisamente, imagínense, cuando Jesús habló de la oración, dijo, cuando vayas a orar, entra a tu aposento y cerrar la puerta, ora a tu Padre que ve en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público, porque en la tradición hebrea, en la tradición judía, las conversaciones entre padres e hijos se realizaban en la cámara, en el cuarto, en el lugar. El judío tenía una sana costumbre que a veces nosotros no tenemos. Resolvía sus problemas en la casa, en el cuarto. Llamaba a la familia, entraban en un cuarto, cerraban la puerta y solucionaban el problema ahí adentro.
Por eso cuando Jesús habló de la oración, utilizó una figura cultural hebrea, judía, que era tradicional en ellos. Y él le dijo, cuando vayas a hablar con tu padre, cuando quieras hablar conmigo, con tu padre, tienes un problema, una necesidad, entra al cuarto, cierra la puerta y ahora habla conmigo, que yo te estoy viendo y te estoy oyendo en los secretos. Y yo que te veo y te escucho en los secretos, te voy a recompensar. ¿Dónde? En público. Amén. Ahora, la Escritura dice que la necesidad de orar debe ser constante. Dice siempre, siempre, en todo momento, en todo lugar. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Es un pasaje que usted y yo conocemos mucho. Termina prácticamente el capítulo 5, en el versículo 17, confirmando, refrendando esta expresión de Jesús. Dice, orad sin cesar. Orad sin cesar. Es decir, de una forma continua, constante. En todo momento debes orar. En todo momento debes hablar conmigo. En todo momento debes estar en comunión conmigo. Amén, iglesia. Debemos entender que la oración no debe ser un ejercicio de interés y de conveniencia. Es decir, utilitariamente no se debe orar. Es decir, que oro cuando tengo un problema. Cuando la oración me es útil, oro. Es decir, cuando tengo una enfermedad, cuando tengo una aflicción en el alma, cuando mis hijos se me salieron de control, voy a orar. Y entonces la oración se convierte en un acto utilitario. Es decir, la utilizo cuando la necesito. No, yo también puedo orar cuando estoy feliz. Yo también puedo orar cuando me siento bien. Yo también puedo orar cuando me acuerdo lo que Dios ha hecho por mi vida. Yo también puedo orar cuando estoy confiando en la salvación del Señor, cuando todo está funcionando bien. Yo creo que ustedes escucharon la predicación del miércoles de la pastora de Bucaramanga. Yo ayer hablaba con ella porque los hermanos de Bucaramanga están en un proceso, hermanos. Son personas de proceso, y realmente yo admiro a la gente de proceso, la gente que se le ve que Dios está trabajando, que se le ve que Dios está haciendo algo con ellos. Cuando yo los conocía, ellos eran, como decimos aquí en la costa, eran dedos parados. Eran personas muy elitistas, eran personas muy adineradas en Venezuela. Y yo hablaba con él y le decía, hermana, yo admiro el testimonio suyo, porque uno a veces admira el testimonio del drogadicto, ¿verdad? Del sicario. Aquí ponen en una campaña en Barranquilla con el ex jefe de sicarios de Pablo Escobar, y eso se llena, ¿verdad? El hombre que era gay, transformista, se operó y era un transformista, y ahora le predica a Cristo y se llena el estadio, porque nos gustan esa clase de testimonios. Miren, cuando se convirtió Papomán fue la iglesia donde mi cuñado, donde Douglas, y él me contaba que hasta había gente en los techos, en Soledad. Vaya a ver a Papomán, tiene un disco pegado ahora en Navidad, de diciembre. Se apartó, se fue, emigró, volvió al vómito otra vez, volvió atrás. Conocí a un muchacho que fue cuando nosotros estábamos miembros en la iglesia de 18, fue un muchacho que murió y fue al cielo y fue al infierno. Duró 3 horas muerto y resucitó ese día que el hermano Pedro hizo la invitación. No cabía la gente en la iglesia, estaba llenísimo el auditorio. El muchacho, como al año y medio, yo hablé con un hermano de la iglesia central que era de la cuadrangular, y el muchacho se apartó. El muchacho era homosexual. Cuando tuvo el percance, le dieron un disparo y murió y fue al cielo, el infierno, regresó y después volvió nuevamente a sus andanzas, se apartó del Señor. Pero yo le decía a la hermana Mindre que admiraba lo de ella, porque ella aquí el miércoles, cuando predicaba, reconocía que era una persona vanidosa. Los que escucharon el mensaje, que era una persona que se preocupara por la apariencia física, por lo material.
Y ella decía el miércoles que cuando se fue a hacer un moño y se le vino el pelo, una de las cosas que Dios le quitó, de la que más ella le metía plata y era vanidosa, su cabello. Entonces yo creo, hermano, escuchando ese testimonio, que Dios necesita que usted y yo estemos siempre orando, hablando con Él, porque Él quiere un proceso continuo con sus hijos. Amén. Dios no se ha detenido. El producto que tú eres en este momento no eres el producto final, ni yo tampoco. Yo tengo tantas cosas que necesitan ser procesadas, pero para mí yo me siento feliz sabiendo que Dios tiene un proceso conmigo. Amén, iglesia. Porque cuando tú vas a un trabajo y ya tú estás nanay cuca, te dicen, nosotros lo llamamos. Esa palabra que se le dice, no quedaste. Pero cuando tú te llaman y te dicen, queremos que venga entra el proceso de selección, yo entiendo que hay planes conmigo. Están interesados. Así, hermano, hay que entrar en el proceso de selección con Dios. Amén. Y por eso la Biblia dice que hay una necesidad de orar. ¿Cuándo, iglesia? Siempre, hermanos. Si no tienes ganas de orar, tírate al suelo. Yo recuerdo que eso me lo decía mi padre espiritual. Me decía, cuando yo tengo sueño, camino. Y me pongo a caminar y camino en la habitación, porque yo cuando me convertí pensaba que se oraba nada más de rodillas. Y me decía, ore de pie, Alberto, pero no te duermas. Y si te duelen las rodillas, tírate boca abajo. Y un día nos pusimos a orar, hermanos. Orando, estaba empezando yo en el evangelio con un hermanito que sí oraba, hermano. Como 3 horas, cuando yo llevaba 1 hora ya me dolían las rodillas, hermano. Y yo esperando que alguien se parara primero que yo, porque me daba pena. Y nadie se paraba, hermano. Cuando llegó que mi padre espiritual, Juan Carlos Peralta, lo veo que se tiró boca abajo, hermano. Se tiró así. Y yo también me tiré, hermano. Terminamos orando boca abajo los dos ahí, clamando al Señor 3 horas con un hermanito de mucha oración. Entonces, para ser fiel hay que estar en comunión con Dios. Amén. Pero la Biblia dice que hay que estar en comunión con Dios. ¿Cuándo? Siempre, hermanos. Siempre. En este tiempo, en diciembre, hay que estar en comunión con Dios. Aquí no hay vacaciones, hermanos. Amén. Aquí no hay vacaciones, ni pasadías, ni nada, iglesia. Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Y el cristiano tiene que ser cristiano hoy, mañana, pasado, en enero, en febrero, en marzo, hasta el 31 de diciembre. Usted tiene que ser un cristiano fiel. Amén. No puede abandonar la casa de Dios. Da vergüenza ver los cultos, los ayunos, la vigilia vacío. ¿Dónde está el pueblo de Dios? ¿Dónde están los hijos de Dios? ¿Dónde están los cristianos? ¿Qué se hicieron? La Escritura nos dice que siempre debemos estar en comunión con Dios. Amén. Y una forma de estar en comunión con Dios también es venir a la casa de Dios. Porque la Biblia dice en el Salmo 133, que usted lo conoce, que es bueno habitar los hermanos juntos y en armonía. Es un estado de comunión la iglesia. Amén. Ahora la Biblia dice, ojo, debemos estar en orar, la necesidad de orar siempre. Pero remata diciendo algo muy interesante, de orar siempre. ¿Qué más dice? ¿Y no qué? No desmayar. Hay un pasaje que creo que la hermana hacía referencia, que a mí me gusta mucho. Yo prediqué una vez en Gálatas, donde Jesús dijo que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Amén. Si no desmayamos, si no nos cansamos o si no nos desanimamos. El evangelio no es un estado emocional. El reino de Dios no es un estado sentimental. Amén, iglesia. Esta mañana en el ayuno compartía con el hermano Wilmer la palabra de Dios y compartíamos eso cuando hablamos de Belsasar. La Biblia dice que el Señor, el rey Belsasar, hijo de Nabucodonosor, escribió en la pared un mensaje, y el mensaje decía: Menes, Menes, Tekel, Uparsin, pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falto. Y yo le decía eso:
el Señor pesa, el Señor mide, el Señor evalúa, testiza, porque Apocalipsis dice: yo conozco tus obras. Dios sabe quiénes somos y lo que estamos haciendo. Amén, iglesia. Por eso el Señor nos dice hoy: ¿quieres ser fiel? En primer lugar, debes ver tu comunión con Dios como una necesidad. Amén. Una necesidad. Yo he escuchado testimonios de mujeres que cuando el esposo ya el hogar está fraccionado, que el hogar se ha acabado y la mujer dice: ya mi esposo no solamente no me habla, dice, ya ni siquiera me toca. Mire lo importante, ya no me toca. Claro, es un eufemismo, pero mire lo que implica la separación, el aislamiento, la falta de comunión, la necesidad de orar siempre. Pero ahora dice la Biblia: no desmayar. Somos muy fáciles para desmayar. Nosotros somos buenos con el más o menos, ¿verdad? Con la palabra famosa de así, ¿verdad? Nosotros estamos haciendo algo y ya nosotros somos fáciles para aburrirnos, para hacer las cosas. Lo que no nos aburre ahora son las series. Yo estoy asombrado de que con el tiempo los teatros, los cines van a desaparecer, porque lo que está de moda ahora son las series. Lo que está de moda es Netflix. Y es asombroso ver cómo la gente le dedica tiempo a ver una serie todos los días. Es más, hay personas que se ven una serie en una semana porque ya están grabadas, están alojadas en la nube. Nos cansamos rápido de las cosas buenas, iglesia. ¿Usted alguna vez ha escuchado a un ratero que diga: va a salir en Al Día, sale en la primera página, se dice: me cansé de robar, me retiro? ¿Ha leído eso alguna vez? ¿O ha leído alguna vez a un cantinero, a una persona que vende bebidas alcohólicas salir: me cansé de vender cerveza, voy a vender agua solamente? La gente no se cansa de las cosas malas. La gente no desmaya en las cosas malas que hacen. Pero en las cosas buenas siempre nos estamos fatigando y cansando. Amén. Cuando estamos orando y demoramos mucho, ya uno ve que la gente comienza a cambiar la cara, ¿verdad? Comienzan los tics nerviosos. Y cuando el mensaje se está entendiendo también, ya las personas se ponen incómodas, fastidiosas. ¿Qué es lo que más la gente disfruta en la iglesia? La alabanza, muy bien. La alabanza, la alegría, el júbilo. Pero la predicación cuesta trabajo, porque a veces uno se da cuenta que la gente empieza arriba y termina abajo. Desmayamos en las cosas que son fundamentales, prioritarias en nuestro estado espiritual. Y Jesús dijo eso. Debes ver la oración como una necesidad, en primer lugar. Segundo, debes orar siempre. Y tercero, nunca desmayes. Nunca desmayes. La oración debe ser sostenida, constante, permanente. Yo creo que todo lo nuestro. Amén. Jesús dijo en Mateo 24: el que perseverare hasta el fin. Era una voz de alerta. No te canses, no desmayes, aunque llegue diciembre, aunque lleguen carnavales, aunque venga el tiempo, la temporada que sea, no desmayes, por favor. Amén, iglesia. No desmayes, hermano. No te canses, porque eso hace parte del fundamento de la fidelidad. Cuando uno encuentra personas que dicen: yo tengo 50 años de casado, 60 años, 70 años, ¿verdad? Y uno todavía hay personas que tienen muchos años y permanecen unidos en el matrimonio, nunca se han separado, nunca se han divorciado. Pero precisamente parte de ese éxito conyugal es no desmayar. Amén. ¿Y qué es lo que uno dice cuando pelea muchas veces con la persona que tiene al lado?
¿Sabes cuál es la ofensa más grande que se dicen a veces los matrimonios, las parejas? Me tienes cansado, me tienes aburrido, sí, estoy que tiro la toalla. Son expresiones de desmayar. Y Jesús nos dice hoy, para tú ser fiel, debes orar siempre, estar en comunión con Dios siempre y no desmayar. Amén, iglesia. Ahora, dice la Escritura, voy a seguir leyendo, hablando de fidelidad. Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Y había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él lo quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, no temo a Dios, no respeto a los hombres, sin embargo esta viuda me molesta mucho, le haré justicia, no sea que de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oí lo que dijo el juez injusto. Y el 7 dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Voy a terminar con esto, iglesia, porque lo primero que quiero llamar es a la reflexión de que las cosas de Dios son siempre y sin cansarse. Las cosas de Dios son continuas y constantes. Yo no puedo estar bien un tiempo arriba, 40 grados centígrados, y a la otra semana 20 grados centígrados. Yo no puedo estar avivado en un avivamiento en un mes y en el otro mes en el valle de los huesos secos. Iglesia, diciembre no es para bajar la guardia. Diciembre no es para descuidarse. Diciembre no es para volvernos super, hiper, mega, ultra sociales. Hagámoslo, porque yo también comparto con mi familia. El 24 vamos a hacer la celebración del nacimiento de Cristo aquí, pero temprano, para que usted se vaya con su familia, comparta, si quiere hacer una cena, lo que usted quiera. Aproveche la ocasión para compartir con ellos y hablarles del amor de Dios. Amén. Pero una cosa sin dejar de hacer la otra. Dios no se debe sacrificar por una fiesta o por una tradición. Jesucristo debe ser el primero en todos los días de nuestra existencia. Siempre, iglesia. Nunca desmayes. Amén, iglesia. Ahora, la Escritura nos muestra la otra parte de la historia. Es decir, nos muestra primeramente la instrucción espiritual, la necesidad de orar siempre y no desmayar. Pero después nos habla de las personas que oran y no desmayan. Y dice esto, miren lo que dice. Oí lo que dijo el juez injusto, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Después más adelante hablaremos de esto. Pero usted debe entender algo, que la iglesia tiene una clasificación, y yo lo he dicho aquí muchas veces. La más próxima, hay dos clasificaciones que son las más genéricas. La primera, que Jesús dijo, toda planta que mi Padre no plantó, ¿será qué? ¿Cómo? Desarraigada. Es decir, que el Señor, en la iglesia hay personas que Dios no plantó. ¿Quién las plantó? Le da miedo decirlo, pero no le dé miedo porque Jesús lo dijo. El trigo y la cizaña están en la congregación. Lo que yo tengo que procurar es ser el trigo. ¿O no es así, iglesia? Pero también la Biblia dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos. En la iglesia, en el pueblo de Dios, hay llamados y hay escogidos. ¿Quiénes son los llamados? Todos los que llegan a los caminos de Dios, todos los que le invitan. Pero ¿quiénes son los escogidos? Aquí le está mostrando una evidencia. Dice, la Escritura dice claramente, ¿acaso, escuche esto, acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él de día y de noche? Los llamados de Dios, los llamados no necesariamente oran.
Pero los escogidos de Dios claman a Él de día y de noche. ¿Cómo sabe usted quién es escogido? Una persona que clama a Dios de día y de noche. Amén, iglesia. ¿Cuántos saben que estamos en 40 días de ayuno? Bueno, ¿qué se hace? ¿Qué se relaciona con el día? El ayuno, iglesia. Los escogidos de Dios sacrifican su cuerpo. Pablo dice que debemos presentar nuestros cuerpos como sacrificios vivos, agradables a Dios, que es nuestro ¿qué? ¿Qué significa racional? Nuestro culto primario, la razón, lo más básico, lo más elemental, lo primario, es este cuerpo. Este es nuestro culto principal. Y cuando usted ayuna, usted está presentando su cuerpo como un culto, como un sacrificio vivo al Señor de gloria. Amén. Y yo quiero identificar cuando Él habla que los que claman a Él de día con las personas que proclaman ayuno al Señor. Pero también dice la Biblia que claman a Él de día y de noche. ¿A qué se referirá la noche? A la vigilia, muy bien. A vigilar. La Biblia dice que cuando Jesús venga, metafóricamente, Él vendrá como ladrón en la noche. Amén, iglesia. La noche también es de Dios. La noche también es del Señor. La noche le pertenece a Él. Cuando Salomón inauguró el templo, el Señor, la primera palabra que le dijo fue: yo habito en la oscuridad. En la oscuridad también habita Dios. Y en las noches, en las madrugadas, el Señor sigue siendo nuestro Dios también. Así que los escogidos del Señor claman a Él día y noche. Pero escuche lo que le voy a decir. Los escogidos de Dios ayunan y vigilan también. No es un mensaje popular el de hoy. No es un mensaje de prosperidad. Pero tengo que decirse, iglesia, en diciembre también se ora, se ayuna y se vigila. Diciembre no es solamente para comer pernil, para comer natilla, para comer buñuelo. Cómase todo eso si quiere. Pero acuérdese que hay que buscar a Dios siempre y no desmayar. No importa la época del año. El Señor sigue sentado en su trono alto y sublime, y nosotros somos sus criaturas y somos sus hijos que debemos buscarle de día y de noche. Amén, iglesia. Por eso la Escritura dice: ¿acaso se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, dice la Escritura. Así que en esta mañana Dios nos invita a mantenernos fieles a Él, no importando las circunstancias. La verdad es que yo me quedé sorprendido, y se lo digo como pastor. Me quedé sorprendido. Nos gozamos, nos alegramos en la vigilia, pero que me quedé sorprendido con la poca asistencia a la vigilia. Me he quedado sorprendido con la poca asistencia a los ayunos, porque sé que no solamente los adultos, también los jóvenes. ¿Dónde están los jóvenes que están de vacaciones? ¿Dónde están? ¿Qué hacen los sábados? ¿Qué hicieron el 7 de la noche? No sé dónde estaban los jóvenes. Pero recuerde, diciembre va a pasar. El mundo y sus deseos pasan. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y quiero terminar con el consejo que Pablo le dio a Timoteo, que era un joven. Un pastor de 18 añitos. Porque para Dios no hay ni judío, ni griego, ni libre, ni escita, ni varón, ni hembra, ni joven, ni viejo. Cuando Dios llama, Dios lo llama a uno así sea un niño. Así que no piense que aquí los viejos son los que tienen que buscar a Dios. Los niños también y los jóvenes deben buscar a Dios. Segunda de Timoteo, acompáñenme para terminar con Segunda de Timoteo 2. Dice la palabra de Dios:
Segunda de Timoteo capítulo 2. Dice la palabra de Dios. Lea conmigo, porque voy a hablar de escogidos otra vez. 2:10. Por tanto, quiero que leamos desde el 8 hasta el 13. Desde el 8 hasta el 13, Daniel. Acuérdate de Jesucristo. ¿De quién? De Jesucristo. ¿De dónde? Del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si lo negáramos, Él también nos negará. Y si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Amén. Empecé con una viuda y voy a terminar con un pastor joven. Pero esto no significa que solo sea el mensaje para un pastor. Este es un mensaje para todos nosotros. Porque si usted está en el evangelio y no aspira, como dice el apóstol Pablo, el que anhela obispado, ¿qué dice? Buena obra desea. El apóstol Pablo, el que quiere servir a Dios en ministerio, desea una buena cosa. Amén, iglesia. No solamente a que fuéramos salvos, sino también dice la Escritura que nos llamó. ¿Para qué dice la Biblia? Amén. Dice la Escritura acá, mire lo que dice en el versículo número 10. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Ahora me voy a detener en el versículo número 11, 12 y 13. Y ahí voy a terminar. Y hoy vamos a decir algo muy, muy sensible. Vamos a desmitificar un versículo que lo tenemos todo torcido. Está más torcido que la entrada al puente Pumarejo. Recuerda que aquí dijimos: todo lo puede en Cristo que me fortalece. Que lo hemos torcido, recuerdan que aquí lo explicamos un día, ¿verdad? Todo lo puede en Cristo. El que sale tarde y se le pasó el bus, voy a llegar temprano porque todo lo puede. Levántate temprano, ¿verdad? Amén, así, sí. Todo lo puede en Cristo. No, el apóstol lo que enseñó fue que él dijo que podía vivir humildemente y podía también vivir con abundancia. Pero acá vamos a ver algo interesante, porque el apóstol Pablo en el versículo número 8 primeramente dice: acuérdate de Jesucristo, hablando de fidelidad. El griego de fidelidad es pistos, acuérdate, pistos, que traduce fidelidad, que traduce confianza. Dice: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades. Y dice la Escritura: hasta prisiones a modo de malhechor, pero la palabra de Dios no está presa. El 10 dice: por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús por gloria eterna. 3 cosas para anotar. Pablo le dice a Timoteo: sé fiel. Primero, si en algún momento tienes un problema, una dificultad, tu fe está faltando, acuérdate de quién. Acuérdate de Jesucristo. Acuérdate de Jesucristo. Y como Pablo le está hablando a los 2 pueblos, le dice: acuérdate de Jesucristo, del linaje ¿de quién? De David. Y no solamente le dice: acuérdate del Hijo de Dios, sino también le dice: acuérdate de que Él fue resucitado de entre los muertos conforme a mi evangelio. ¿Y saben por qué dice esto? Porque habían 2 por ahí llamados Himeneo y Fileto, diciendo que no había resurrección. Es decir, que la iglesia cristiana estaba siendo bombardeada por las herejías, que no había resurrección.
Y Pablo le dice a Timoteo, no, Señor, no te desanimes, sigue siendo fiel, porque Jesucristo, del linaje de David, resucitó de entre los muertos conforme a mi evangelio. Y después le dice, no importa que yo sufra penalidades, porque es que le está predicando a alguien que está preso. No es lo mismo predicarle, que yo le predique a ustedes, que yo les predique desde una cárcel. Pero como Timoteo era un jovencito y Pablo le estaba escribiendo desde la cárcel, Pablo le dice, acuérdate una cosa, yo estoy preso y me van a matar y me tratan como un malhechor, pero la palabra de Dios no está presa. O sea, sigue siendo fiel, porque aunque yo esté preso, hermanos, aunque yo me muera, aunque me pase lo que me quiera pasar, la palabra de Dios no está presa, no está enferma, no está en cuidados intensivos. La palabra de Dios corre y es glorificada por siempre. Y por eso yo sigo siendo fiel, porque la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Y por último, él no solamente le dice, acuérdate de Jesucristo, mire, acuérdate de la palabra, sino ahora le dice, mira los que están a tu alrededor, mira todos los que tienes alrededor, acuérdate de los escogidos, porque yo soporto todo esto para que ellos obtengan la salvación de la vida eterna. Oh, qué bueno, también los demás me ayudan a ser fieles. Cuando yo consuelo algo, muchas veces yo soy consolado. Cuando yo le enseño algo a alguien, yo también aprendo. Amén, iglesia. Yo he aprendido a ser pastor como ustedes, porque no hay un pastor sin ovejas. Y tampoco hay ovejas si no tienen un pastor. Amén, iglesia. Al final del tiempo, sabremos si valió la pena todo esto. El día final sabremos si todo este tiempo lo aprovechamos, sí o no. Amén, iglesia. Y él dice eso, todo lo soporto por amor de los escogidos. Yo a veces he estado mal, hermanos, me he sentido mal, triste, he estado enfermo, he estado angustiado. De pronto ustedes no se dan cuenta, de pronto sí. Y han llegado personas a pedirme un consejo, y yo en mi interior digo, me recuerdo de Juan, cuando Jesucristo lo fue a bautizar y dice, tú vienes a mí cuando yo necesito que tú ores por mí. Pero aconsejando muchas veces a una persona me he dado cuenta que el problema de él es peor que el mío. Orando por alguien me he dado cuenta que esa persona necesita más que yo. Porque los escogidos, el amor a los escogidos, a la obra de Dios, el amor a hacer la obra de Dios, también nos ayuda a tener fidelidad en el Señor. Amén, hermanos. Así como yo tengo que levantarme temprano a pensar en llevarle comida a mis hijos, en llevar el sustento a mi hogar, a mi esposa, darle lo que necesita, también pienso con ustedes lo mismo. Yo desde que empieza el lunes estoy pensando en qué les voy a dar el domingo, en qué vamos a hacer el próximo mes, porque los escogidos de Dios también nos ayudan a ser fieles al Señor. Amén. Y la parte final dice, palabra fiel es esta, vistos. Es decir, esta palabra es digna de confianza y es fidedigna. Si somos muertos con Él, dice la Biblia, también viviremos con Él. O la Escritura dice que todos somos muertos, somos perseguidos, somos muchas veces menospreciados, tratados mal, tenidos en poco, iglesia. El cristiano que no muere, como dijo Pablo, para mí el vivir es en Cristo y el morir es ganancia. El cristiano debe morir al mundo, a sus deseos, a sus pasiones, a su egoísmo, y vivir para Cristo en todo tiempo. La Biblia dice que si somos muertos con Él, ¿qué más dice?
le está advirtiendo. Ojo, no solamente en un sentido espiritual, sino literal. Timoteo, si te llegan a matar, no te preocupes, que si tú te mueres en Cristo vas a vivir con Él también. Amén, iglesia. Y después le dice, si sufrimos, ¿quién dijo que no teníamos que sufrir? Aquí no es para de sufrir, hermano. Aquí vas a sufrir hasta que Cristo diga, hasta que Dios diga. La hermana Milde me comentaba de un hermano que se fue de Venezuela para Chile. Y me di cuenta que un día ella tenía ese conflicto, hermano, porque ser misionero no es fácil, abrir una obra no es fácil. Y más en las condiciones que ella venía de Venezuela. Y me dice que ella tiene un amigo de la iglesia que se fueron para Chile, y allá, cuando llegaron a una iglesia muy grande, lo pusieron a pastorear y le dieron en una casa para vivir, le dieron un auto y lo pusieron de pastores y le dieron hasta un sueldo, todo. Y ella dice que un día tenía una crisis, quería abandonar, porque no nos debe dar pena, uno a veces quiere abandonar, uno tiene también sus luchas. Y ella dice, voy a llamar al hermano de allá, al que le ha ido bien, porque él le ha ido bien, a mí me ha ido mal, pero a él le ha ido bien. Yo voy a llamarlo para que me consuele y me dé una voz de aliento, porque a veces nosotros comparamos las cosas, ¿verdad? Y no nos damos cuenta que los hijos, si tenemos hijos diferentes, mis 3 hijos son diferentes, usted también es diferente a mí. Dios va a trabajar con usted diferente a lo que trabaja conmigo. Y lo va a decir como Dios quiera. Si a mí no me quiere dar y le da a usted, gloria a Dios. ¿Verdad que sí? Y cuando llama al hermano, ya el hermano tenía 1 año, debe estar mejor, dice ella. Buscándola hasta que la encuentra, le dice, ay hermano, yo te escribo porque yo sé que a ti te fue bien y todo esto, pero a mí, yo estoy luchando y estamos pasando por dificultades. Y él le dice, no, pero ¿cómo así? Tú no sabes lo que me pasó. No lo sé. No, imagínate que a mí me dieron todo eso, pero una persona se levantó en la iglesia y la dividió y la iglesia se acabó. Hace 3 meses no tengo iglesia. Es más, estoy yendo nada más los domingos a la iglesia. Estoy desanimado. No me he apartado por la misericordia de Dios y por mi esposa que me anima a seguir. Imagínense las luchas que tienen las personas a veces. A veces pensamos que a alguien le está yendo mejor porque medimos los estándares por lo material. Y pensamos que porque el que tiene carro o el que tiene una casa o tiene un mejor empleo está mejor que nosotros. Pero no sabemos que en la condición en Dios no se mide de esa forma. En Dios es diferente. La Biblia dice que el reino de Dios es paz y gozo. Esa es la riqueza más grande que Dios nos da. Dice la Biblia, si sufrimos también reinaremos con Él. Ese versículo se lo dice, hermana, sufra y llore. Ayer que hablaba con nosotros se le aguaban los ojos. Llore, hermana, que nosotros vamos a sufrir y vamos a reinar con Él. Yo le decía, cuando llegue al cielo, si llegamos, el Señor le dice, ¿te acuerdas de las empanadas? ¿Te acuerdas de las empanadas del proceso? Aunque usted no quiera las empanadas, nos procesaron a nosotros y ahora nos están procesando a ellos. No sé quién sigue en el proceso de las empanadas, pero Dios nos enseña a sufrir con Él. Amén, iglesia. Termino con esto. Si le negáramos, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice? Que Dios no nos negará. ¿Así dice? ¿Ah? No, Dios sí nos va a negar. ¿Sabe qué dice el Señor? El que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de los ángeles de mi Padre. Pero el que me negare delante de los hombres, el que me negare delante de los hombres, yo le negaré delante de los ángeles de mi Padre. Amén, iglesia. Cuando tú vas a un trabajo, una entrevista, a un cliente, un negocio, mucha gente te pregunta. Yo fui a atender a un cliente esta semana, una mujer de estas coach, una mujer coach que creen en las mandalas y cosas de la nueva era. Y cuando me escuchó hablando, ella me preguntó de una, ¿tú acaso eres cristiano? Yo soy cristiano. Y se quedó como pensando así, porque yo creo que de pronto cuando
yo le mostré mi fe como que me dijo las palabras mágicas, entonces yo lo llamo, ¿verdad? Pero yo no voy a negar mi fe por un trabajo. No voy a negar mi fe por un contrato. Porque si yo lo niego a él, él me va a negar. Yo no voy a negar al que dio su vida por mí. No es negociable para nada. Y si fuéramos infieles, ¡ay, qué versículo bonito! Llegamos ahí es donde quería llegar. ¿Qué dice? ¡Ay, qué bonito! Yo soy infiel, pero Dios sigue fiel a mí. Yo me puedo embarrar, me puedo equivocar, pero aunque fuéramos infieles, nosotros le ponemos hasta misticismo, acento a esa expresión. Si fuéramos infieles, tranquilo, Dios permanece fiel. Esta es otra descontextualización de la Biblia. El contexto de la Biblia no dice, mira el pretexto que viene arriba, si le negáremos, Él también nos negará. ¿Sabe cuál es la raíz? ¿Cuál es el espíritu gramático de la expresión infiel ahí? Si nosotros cambiamos, inmutabilidad es el original griego. Si usted cambia, Dios nunca va a cambiar. Pero eso no significa que porque usted sea infiel, Dios va a seguir siendo fiel a usted. No, Él está diciendo, mire cómo termina el contexto. Por eso digo que hay que leer la Biblia y no sacarla de contexto. Él no puede negarlo a usted, dice así. Él no puede negarte, hijo mío. No, así dice. Él está hablando de Él. Él no puede negarse a sí mismo. Él nos va a negar. Y si somos infieles, nos va a dejar también. Porque nadie se aguanta la infidelidad. Nosotros no aguantamos la infidelidad, ¿verdad? Pero Dios sí se tiene que aguantar nuestra infidelidad. No, Señor. La Biblia dice que si usted es infiel, Dios no va a permanecer fiel a usted, Dios va a permanecer fiel a sí mismo. Porque la Biblia dice que Él no puede negar sus principios, sus valores. ¿Eso qué significa? Que si usted es un homicida, como Dios no lo va a negar, como Dios es permanecer fiel, no, tranquilo, te vas para el cielo conmigo, al infierno te vas. Así dice la Biblia. Dios no tendrá por inocente al culpable. Y los infieles no heredarán el reino de los cielos. Tenga eso metido en la cabeza y en el corazón. Los infieles no entrarán en el reino de los cielos. Porque Cristo viene a buscar a una esposa fiel. Una mujer en el día del matrimonio, en la consumación de su amor con su esposo, lo que espera es encontrarse en un estado virginal de parte del hombre y de parte de la mujer. Cuando Cristo venga, lo mismo va a suceder. Amén, iglesia. Y quiero romper, que matemos esa vaca sagrada. Esa vaca sagrada hay que amarla, hay que empezar a quitar todas esas frases que hemos acomodado de una forma marcionista. Es decir, que las acomodamos a lo bueno. Y pretendemos que solamente se puede aplicar alguna expresión confinando a Dios a que no importa lo que usted haga, Dios va a permanecer fiel. No, Dios va a permanecer fiel a sí mismo, a su palabra, a sus principios, a su justicia y a su naturaleza. Sea infiel y se va para el infierno, porque Cristo no se va a ir con usted para el infierno, ni lo va a mandar para el cielo. El que fuera infiel, chao pescado. Vamos a estar de pie y vamos a darle gracias a Dios. Y vamos a orar en esta mañana porque Dios nos necesita fieles a Él. Si nosotros fuéramos infieles, si nosotros cambiamos, iglesia, si mutamos, dice la Biblia, Dios no lo va a hacer. Dios no cambia, no se envejece. Él es eterno. Por eso Yahweh significa yo soy, el tetragrama, yo soy el que soy. Yo soy el mismo ayer, hoy, por los siglos. Usted cambia y yo cambio.
Acuérdate que muchas de las cosas que tienes hoy y de lo que eres hoy se lo debes al Señor. Y son producto de las oraciones tuyas y de otras personas. Muchas de las cosas que tienes hoy fueron producto de orar, ayunar, vigilar, pedir la gracia de Dios. No te olvides nunca de eso, iglesia. Aunque llegues donde llegues, recuerda que todo es por la fidelidad de nuestro Dios. Tenemos un Dios fiel, iglesia, y eso es lo más hermoso. Podemos estar confiados porque Dios es fiel. Gracias te damos, Señor, en esta mañana. Tu amor, tu misericordia y tu fidelidad está con nosotros, Señor. Pero no son una excusa para yo ser infiel y pedir la misericordia de Dios. No, Señor. Yo te pido que nos ayudes a ser fieles, Dios. Nos cuesta, Padre. El mundo nos invita a la infidelidad. Los medios, las redes sociales, el diablo, Señor, nuestra carne nos invita a la infidelidad. Pero tú hoy nos dices que debemos ser fieles a ti, Señor. Que nos acordemos, que estemos en contacto contigo, que tengamos la necesidad siempre, siempre, siempre de orar, de buscarte, de adorarte, de estar en tu presencia, la necesidad de estar contigo y nunca cansarnos ni desmayar. Señor, que nunca nos aburramos, que nunca nos fastidiemos, sino que por el contrario, cada día te necesitemos más, Señor. Ayúdanos porque seremos ser escogidos tuyos. Ayúdanos, Señor, a levantarnos en oración, pero también en ayuno, en vigilia, Padre Celestial. Que entendamos que si queremos ser escogidos de Dios, que si queremos llegar a un ministerio, si aspiramos a servirle a Dios con todos los hierros, debemos ejercitarnos en la piedad, debemos ejercitarnos en la fe, debemos comportarnos como escogidos de Dios, no solo como llamados, sino como escogidos de Dios, Señor. Y no puede ser que una viuda, Señor, nos tenga que venir a enseñar porque no queremos entender lo que tú quieres hacer en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial. Ayúdanos, Dios, a morir contigo, Señor. A sufrir contigo, Dios. Y a nunca negarte, Señor. Ni aún en esta temporada, Señor. Que cuando alguien nos pregunte, que cuando alguien nos invite, que cuando alguien, si se atreve osadamente a darnos un trago, le digamos no, porque yo soy un cristiano y mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Señor, que nadie, Señor, ni nada en este tiempo, Señor, nos aparte del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias te damos, Señor. Ayúdanos a ser fieles a ti en todo momento, Señor, en todo lugar y en cualquier época del año, Señor. Te damos gracias. Que tu palabra nos persiga y nos acose todo este tiempo, Señor. Y que Dios, lo que queda de diciembre, lo aprovechemos también para el ejercicio espiritual. Las vacaciones que muchos están disfrutando sean aprovechadas para el ejercicio espiritual. Porque en ti hallaremos también descanso para nuestras almas. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús, dele gracias a Dios. Estamos vivos, estamos aquí en su casa. Tenemos un Dios que es fiel y poderoso, iglesia. Gracias, Señor. Te damos muchas gracias y oramos en esta mañana por todas las peticiones. Ore al Señor en esta mañana. Estamos orando intensamente por restauración esta semana. Esta semana nuestro ayuno tiene como principal tema la restauración y la renovación. Oremos en esta mañana por la necesidad interior, iglesia. Oremos para que este año no se acabe y no empiece el siguiente y no nos agarre, hermanos, apagados, apáticos, fríos, flojos, sino que nos agarre en comunión plena y avivados en el Señor. Restáuranos, sana también los cuerpos enfermos, Padre Celestial. Te pido que obres y operes un milagro en los que se encuentran enfermos en este momento. Tejidos, huesos, tendones, órganos, células, venas, arterias. Todo sea ministrado por el poder de tu Espíritu Santo.
Y te pedimos que sanes a la señora Mari Catalán, Señor. Te pedimos que tú hagas un milagro, porque para ti no hay nada imposible, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que le visites en ese hospital, Dios. Y por favor que pongas tu mano en su vientre, Señor, y tenga misericordia de tu hija, de tu sierva. Te lo pido en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Te doy gracias, Señor. Oramos por milagros también, Olmos. Oramos por esa cirugía, Padre Celestial. Oramos para que Dios, las personas que están cerca a ella, le prediquen, le hablen de Jesús. Ella pueda recibirte en su corazón y antes de entrar a esa cirugía pueda, Señor, aceptarte en su vida como su Salvador. Y también para que tomes las manos, la habilidad, el entendimiento de esos cirujanos, Señor, y tú los uses para ministrar, Señor, a esta mujer. Que tú, Dios, tomes control de toda la cirugía, desde la anestesia hasta los puntos, la sutura y todas las cosas, Señor. Y restaures con poder la salud de Milagros Olmos, Señor. Te damos gracias en esta mañana, Dios. Nos entregamos en tus manos y pedimos que nos ayudes a seguir en este propósito, Dios, de Camino a Oret. Este ayuno, Dios, para que sigamos adelante, Señor, y no desmayemos hasta el 20, Dios, que es el día de los 40 días de ayuno, el día final. Te damos gracias y pedimos en esta mañana la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y declaramos, Señor, que te amamos con todo nuestro corazón, Señor Jehová, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Gracias, Señor Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. La paz de Dios sea con ustedes. Dios les guarde.